Ya estamos en compañía de nuestro invitado, Pedro Alley. Él es abogado especializado en seguridad social, exgerente de prestaciones económicas del IPS. Y muchísimas gracias, don Pedro, por venir otra vez. ¿Después de cuánto lo tenemos? ¿De 2 meses aproximadamente? Estaba viva la reina por lo menos. Estaba viva la reina. Bueno, sí. Hace 1 mes, 2 meses. Sí, aproximadamente. Y hoy te traemos, don Pedro, porque queremos recurrir a tu experiencia, a tu alto conocimiento en el manejo del Instituto de Previsión Social, porque surgió recientemente un proyecto. Yo creo que es una suerte de reactivación del proyecto, porque se había manejado incluso tiempo atrás y hoy, de un tiempo a esta parte, es como que tomó mayor fuerza. Y estamos hablando del proyecto que pretende la venta de los inmuebles del Instituto de Previsión Social. Ayer se hizo un anuncio que supuestamente se retiró del proyecto por pedido del Ejecutivo, pero en realidad hubo un cambio ahí. Bueno, realmente es un proyecto de ley del que se empoderó el diputado Arnaldo Samaniego. El proyecto es originario del IPS. De hace muchos años se viene trabajando en el IPS en la posibilidad de transferir al sector productivo algunos inmuebles que están en el patrimonio inmobiliario del IPS, que son ociosos, improductivos y costosos. Esa era la idea. La idea original era revisar la cartera de 1.100 propiedades y separar aquellos inmuebles que se recibieron en dación en pago y que no tienen título, están en conflicto judicial irresoluble o ya hay urbanizaciones encima. Un montón de problemas que hacen que ese inmueble realmente nunca sea luego de hecho del IPS. Era devolver o negociar o algo con los dueños, con los poseedores o con quien sea, pero sacarse esos clavos de encima. Ejemplo, Mariano Roque Alonso. Esa era la idea, pero pasa por una depuración técnica muy fina de la cartera de inmuebles de renta, unas 900 propiedades de renta. Sin embargo, el proyecto de ley que se presentó faculta al actual Consejo de Administración a vender toda la cartera. Estamos hablando de 1.100 propiedades. Lo único que quedaría al margen de esta aventura es el Hospital Central, la clínica periférica, etcétera. Son bienes de uso, las que no se pueden vender. Si vos lees el artículo, dice facúltase al Instituto de Previsión Social a vender todos los inmuebles de renta. Es decir, Isla de Francia, Manzana T, la propiedad del Chaco, todo con una decisión administrativa. ¿Y cuál es esa decisión? Que se ha declarado bien de renta, que es una medida administrativa. Entonces, ¿qué hay detrás? Y bueno, ahí ya queda librada la imaginación. Pero ese artículo es otra vez el menor de los males dentro de ese proyecto de ley. ¿Cuál es el peor? ¿Me ha asustado, don Pedro? El endeudamiento del fondo de jubilaciones para pagar deudas de salud. Eso es terrible. El artículo 95 de la Constitución Nacional es muy claro. Los recursos de los fondos previsionales estarán disponibles, dice, para esa finalidad, pagar jubilaciones. No podés usar para gasto corriente, para comprar auto, para gasto corriente, para pagar sueldo, para cubrir la deuda de salud. No podés, es solo para jubilación. Perdón, don Pedro, para entender y la audiencia siga. Entonces, de una ley, digamos, que es, entre comillas, parte con la iniciativa de sacar cierta rentabilidad a bienes que no sirven, digamos, que no están ahí parados, ya metes otro articulito, otro inciso debajo, que es el verdadero motivo. Y yo creo que por ahí estaba la intención solapada. O sea, siempre hacernos comer vidrio a nosotros. Una de ellas era lo que yo llamo el endeudamiento del fondo de jubilaciones en forma inconstitucional e ilegal, porque ese artículo deja sin efecto otro artículo de la Carta Orgánica vigente, el 25, que dice que está prohibida la transferencia de recursos de fondo a fondo. Por eso que yo siempre digo que el IPS son dos instituciones diferentes. Seguro de salud con sus recursos y seguro de pensiones con sus recursos. Está prohibido un guaraní de un fondo a otro fondo, por una cuestión de prudencia, porque los fondos de pensiones son para tu jubilación dentro de 10 años, 20 años y 50 años. La salud es ahora. Y la salud es ahora. Son cosas diferentes. Sin embargo, ese artículo queda sin efecto por este proyecto de ley. Hubiera quedado sin efecto. Consecuentemente, de aquí a unos años, sencillamente se iba a poder usar fondos de pensiones para
para cubrir deudas de salud, que luego es el objetivo de este proyecto de ley. Y a todas luces es inconstitucional por lo que ya habías mencionado. Es inconstitucional. Y que ahí entramos otra vez, porque lo que siempre también se critica y veces que tampoco hay una transparencia, o sea, el gasto que tiene IPS. Nosotros estamos, cualquier empleado está obligado, ¿verdad?, a aportar en el sistema formal, ¿verdad? Y no obstante, muchas veces la calidad de ese gasto, la transparencia de ese gasto, no está a la altura, digamos, de lo que... Mira, entonces yo ya me digo nomás, porque y también ya está cansado tanto, pero te meten en el dedo, exactamente, en el enchufe ya te corrió ni una vez, pero vuelven ellos a entrar otra vez. Y bueno, pero el tema es, yo como veo, en el Instituto de Previsión Social hay gente muy preparada, técnicamente muy preparada. Vos lo escuchás hablar hoy a un gerente financiero de IPS y es un funcionario decente, preparadísimo, etcétera, o a otro funcionario. Pero ¿qué pasa? Que la injerencia política hace que los funcionarios técnicos tengan que adecuarse al discurso político, a las intenciones políticas, o se van afuera, como me pasó a mí. Recordamos el caso. Entonces, yo le entiendo a los compañeros o excompañeros del IPS, no tienen otro discurso que hacer que el discurso de Bataglia, que es político, o la intención, que cuál es vender inmuebles que no deberían vender. Siempre hay un samaneo detrás de IPS. Sí, siempre hay alguna manija política, porque te cuento otra cosa, cuando el instituto formula un proyecto de ley, porque ese proyecto de ley se formuló en el Instituto de Previsión Social. ¿Cuál es el proceso? Se eleva al Consejo de Administración, donde teóricamente están representados los asegurados, porque hay representantes, obreros, trabajadores y empleadores. Y el Consejo aprueba el proyecto y ordena remitir al Legislativo. Okay. Sí. Eso no se hizo. Este proyecto directamente se puenteó y apareció en manos de Arnaldo Samaniego, que es como el que presentó la idea. Arnaldo Samaniego no entiende un comino de seguridad social, ni de esta mecánica que la mamamos 20 y tantos años muchos técnicos del IPS. Entonces se presentó como un proyecto político oportunista. ¿Para qué? Y a lo mejor para generar dinero, para alguna campaña, para dar el último manotazo antes de irse. Ahora, me olvidé del otro artículo. No me digas que es Esos peor. son dos recién. Sí. Después hay un tercero que... En la ley del IPS dice que el Consejo de Administración aprobará el programa de inversiones. Punto. Bajo criterios de rentabilidad, seguridad, garantía y rendimiento. Así dice la ley. Sí. Dentro de ese concepto, el programa de inversiones se basa en que vos recibas, por ejemplo, vamos a hacer una inversión en tal operación, en tal banco, en tal instrumento, y el consejo lo decide luego de un análisis de riesgo, etcétera, etcétera. O sea, está abierto el menú en función a garantía, seguridad, plazo y rendimiento. Se deja sin efecto ese artículo y se dice el instituto invertirá sus reservas en, y cita 9 instrumentos. 4 ya se hacen luego, CDA y otras cosas. Y cita con bastante énfasis y suspicacia acciones, títulos, valores, bonos emitidos por organismos nacionales o internacionales, etcétera. ¿Qué es lo que hay detrás? Y detrás está una solapada intención, a mi modo de ver, de lo que se llama el empapelamiento de la seguridad social. En otras palabras... Convertir tus recursos líquidos, 2.200 millones de dólares, o una parte, sí, en papeles. Y eso aniquila los modelos de pensiones. Porque yo mañana tengo que pagarte en efectivo. No puedo pagarte con bonos. Cuando me jubile, ¿verdad? Cuando te jubile. Claro. Entonces es un riesgo. Vos me dirás, bueno, desde el punto de vista financiero es posible. Y sí, es jurídicamente posible. Operaciones que conviertan dinero en bonos. El bono, entre comillas, dentro de una bolsa supone que sea líquido. Pero necesita una bolsa de valores, sí, de primer mundo para arriesgar allí tu dinero previsional. Sí. Y por otra parte, y esa es mi crítica en este momento, si vas a plantear ese tipo de avances en términos de gestión financiera, dale esa herramienta a una gobernanza o a una administración seria,
decente, Claro. que no tenga Claro. techo de vidrio, Y que no esté quiera- supervisada. y que esté supervisada. Pero Como, aquí como es- los bancos financieros están Claro. supervisados por el Banco Central, ¿quién les supervisa a ellos? Ni nada. Y bueno, pero aquí que tenés una gobernanza institucional politizada, funcional, a una senadora, a un senador, a un gobierno de turno que se está yendo y que lógico quiere pegar el manotazo. Don Pedro, para que la gente dimensione cómo funciona estos dos fondos, la consulta es esa. El fondo de salud es como recibe ciertos recursos del aporte que hace el trabajador y el empleador, Sí. y también el fondo de jubilación. No se mezclan Y en incluso teoría. al ministerio, IPS también hace de Agente de retención. Sí. agente de- Cobrador y agente de retención y transfiere a instituciones exógenas, externas. es el 2,5. Es el 2,5. ¿Cómo funciona? Adelante. Vos sos una trabajadora. Ganás, ahí ya- Legal. legal. No, trabajadora, digamos que super- no estás en la informalidad. Digámoslo así. Sí. Tu empresa te paga un salario mínimo, 2.550.000 y fracción. Perdón, don Pedro, ahí él quería decir trabajadora. Yo quería ponerle subrayado y negrita, porque soy una muy buena trabajadora. Una trabajadora muy buena y recibís nomás Sí. 2.550.000. No entremos en ese detalle. Bueno, de tu sueldo Sí, te van a descontar 9%. correcto. Ok, o sea, vas a cobrar 2 millones menos 250.000. Aproximadamente. Ok. Y de la nómina del personal donde estás vos, tu empleador va a aportar 16,5%. Ahí totaliza 25,5. 25,5. Ok. Ese dinero entra a IPS. De ese 25,5, que en los números son unos 550.000 guaraníes más o menos, sobre salario mínimo. Siempre. Si gana 10 millones como vos ganás es otra cosa, ¿verdad? No, Bueno. no, estoy No, muy pero- lejos. Está bueno. Alfredo es el que gana ese Bueno. monto. Pero porcentualmente esa es Sí. la mecánica. Entra esa plata a IPS. Salario mínimo 550.000, 600.000. Sí. Lo primero que se hace es que del 14%, del 16,5 que pagó el empleador, a ese 16,5 se le resta 2,5. ¿Eso va a dónde? Va al Ministerio de Trabajo para Sinafocal y SNPP a razón de 70%, 30%, y va al Ministerio de Salud para CENEPA el 1% y para campañas de erradicación de no sé qué cosa un 0,5. O sea, 2,5 se va afuera. Es un vagón de plata. Muchísima plata. ¿Y cuál es el sentido de todo eso? Por ejemplo, al empleador o al empleado, ¿de qué le sirve? Y al empleado no le sirve de nada, salvo que nada, no veo ningún sentido. Yo siempre propuse que esa plata, o por lo menos parte de esa plata, para que no se enoje la ministra conmigo, se quede en IPS para enfermedades catastróficas. Se aplique en IPS, ya que entonces vos no aumentás aporte, ya tenés Claro. luego el aporte ahí, redireccionar nomás hacia adentro, no hacia afuera. Es una de las posibilidades que yo planteé, bueno, y me miraron mal de todos los ministerios. Claro, porque es menos recursos para... Y CENEPA depende de IPS. No estamos Directo. hablando de un monto chiquito. No, estamos hablando de 19 millones de dólares más o menos por Mensuales. mes. Mensual. Ah, un dinero. Bueno, entra esa plata a IPS. ¿Y qué se hace con esa plata? Digamos que tu 550.000, su 550.000 van a un fondo, a un fondo común. Sí. Y ahí se divide. ¿Cómo se divide? 54% del total de los aportes, que hoy son 100 millones de dólares exactamente, Mensuales. promedio en IPS, Sí. mensuales, 54% y fracción van al fondo de jubilaciones, 54 millones. Correcto. Al fondo de salud van 39 millones, 39%. Y al fondo de administración va 7 millones, 7%. Ok, esos números van a variar según que suba o baje la recaudación total. El de administración es para mantener, vamos a decir, el funcionamiento del Gestión. IPE de gestión. Perfecto. Gestión, etcétera. Bueno, y ahí volvamos a mirar lo que va al fondo de jubilaciones es 54 millones de dólares. ¿Cuánto paga jubilaciones cada mes? ¿Cuánto? Paga 35 millones de dólares en jubilaciones, en beneficios. El Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones paga cada mes 35 millones de dólares promedio en beneficios a 60 y algo mil de beneficiarios. Queda un remanente ahí. Lo que le sobra es 19 millones. Correcto.
porque de 35 a 54 que recibió hay 19 que le sobra. Que siempre tenemos que recordar la cobertura bajísima. Pero claro, de jubilaciones. Pero estamos armando el esquema de dónde va la plata. Sí. Después voy a quejarme de la cobertura. Bueno, esos 19 millones se suma a lo que están los bancos de hace rato y que hoy son 2.200 millones de dólares. Sí. En el colchón de los banqueros, bajo el colchón de la banca nacional. Bueno, entonces lo que ocurre es que como todavía sobra un poquito, 19 millones de dólares por mes, va creciendo todavía la riqueza del fondo de jubilaciones, va constituyendo reserva. ¿Por qué es importante eso? Porque las obligaciones del fondo de jubilaciones son hoy conmigo jubilado y contigo a 15 años, 20 años cuando te jubile. Entonces yo tengo que tener espalda financiera para aguantar tu jubilación y la pensión de tu viuda cuando te mueras. O de tu marido cuando vos te mueras. Así es. Ok. Así por eso es que es intocable ese fondo. Está demasiado comprometido a futuro. Y porque es el aporte del trabajador por años. Es su vida, es su vejez digna. O sea, tocar eso es entrar luego en lo peor de lo peor. Pues está tocando el futuro de la gente. El fondo de salud, dijimos que no es un fondo, y después explicó por qué, es un programa presupuestario de ingreso y egreso de ejecución anual, recibe 39% de los aportes, hoy 39 millones de dólares. Así es. El fondo de salud creció tanto en clientes, en pacientes, creció tanto en aparatología médica, creció tanto en medicamentos, que ese 3% ya no alcanza, se dice, ya no alcanza a cubrir todas las necesidades del fondo de salud. 1,5 millones asegurado. Medicamentos de 30 millones la ampolla, uno por semana, el cáncer y otro tipo de cosas, aparatos, aceleradores lineales que cuestan millones en mantenimiento. ¿Y por qué menciono eso? Porque cuando se dijo vamos a darle a salud 39% de los aportes, eso se dijo en 1950, cuando lo más sofisticado creo que era la penicilina, el aparato más extraordinario era un rayo X y había 200,000 asegurados. Eso cambió. Entonces, ¿qué es lo que pasa con salud? Recibe 39 millones, pero su necesidad mensual es 75 millones de dólares. Es el descalce que tiene salud para atender muchísimo. Por eso cuando el gerente financiero del IPS dice esta ley va a permitir, ¿cómo se dice?, cubrir la deuda de salud. Es mentira. Es esa deuda acumulada. Sí, pero no arreglaste el problema de ingreso. No va a arreglar. Entonces, es lo mismo que la caja fiscal. Es lo mismo. Vas a ir recibiendo poco, vas a pagar una deuda y después te van a endeudar otra vez. Sí. ¿Y dónde vas a sacar la plata? Y del fondo de jubilación otra vez. O sea, esta ley obliga a violar la Constitución secuencialmente a futuro. Entonces, la deuda acumulada de salud, pagar esa deuda con fondos de jubilación es ilegal, es inconstitucional, es ilegal. Para solucionar los problemas de salud, que los hay de gestión, de eficiencia, de todo, hay que tomar otras medidas, pero no de vestir un santo para vestir otro. ¿Cuál es, por ejemplo, un pedacito rápidamente? Rápidamente. No, sí, lamentablemente no quedan yo acá estoy para hablar con un abogado, porque si ellos violan la Constitución de esta manera... Don Pedro es abogado. Bueno, don Pedro, entonces, o sea, ¿yo por qué constitucionalmente tengo que aportar? Si vos ya estás usando mi fondo... O sea, claro, están hipotecando tu futuro. Están hipotecando mi futuro, ya no me veo entonces obligado a aportar Y bueno, y ahí pues viene lo malo de este tipo de proyectos, que destruyen la confianza de la gente en el modelo. Y un seguro de pensiones es básicamente un negocio de confianza. Vos tenés que confiar en esa institución a la que le das todos los meses tu platita. Porque cuando yo no tenga fuerza, me tiene que devolver. Me tiene que devolver. Pero si vos perdés esa confianza y se rompe ese vínculo, entonces ¿qué? Se cae el modelo. Claro. Por eso es grave lo que plantearon. Y yo gravísimo. Le hago responsable personalmente al presidente del instituto, al doctor Vicente Bataglia, excelente médico, lo que quiera, pero pésimo administrador de un sistema de pensiones o de un seguro social. Entonces, es más, el solo planteamiento de este proyecto es un delito.
es una tentativa de delito. De acuerdo al artículo 73 de la Carta Orgánica del IPS, le invito a los funcionarios de IPS a leer y a los abogados de IPS a leer, que dice que la transferencia de recursos entre fondo y fondo está penado penalmente y civilmente, responsabilidad personal de los que lo autoricen. Y ellos están haciendo campaña por este delito. Entonces, cuidado, compañeros del IPS, no se metan en problemas. Ese proyecto se dijo que se retira por todo esto que hablamos. Sí. Y que la gente que ya no come vidrio, como dijimos, alertó. No sé si a los sindicatos, a quien que ahora son los padres de la victoria, pero la gente es la que se despertó y dijo, oh, cuidado, es nuestra plata. Pero ojo, se hace una mesa de trabajo para replantear el proyecto. No es que se archiva. No, estos son... ¿Se reformula, don Pedro? Se va a reformular. Y en este momento político, una mesa de trabajo con los sindicatos, etcétera, yo le tengo pánico. ¿Qué va a salir de ahí? Y si van a hacer una mesa de trabajo, muchachos de los sindicatos, con IPS, con el Ministerio de Trabajo y con el Legislativo, trabajen la gobernanza del IPS. Déjense de joder con estas cosas que, perdón la palabra, sí, pero déjense de jugar con el dinero de la gente y planteen la reforma de la gobernanza del IPS. Quiénes administran, cómo llegan y de quién dependen. Eso sí es importante a futuro. Hay un proyecto de gobernanza que establece la gobernanza del IPS, don Pedro. Esta es mi última consulta, don Pedro, porque vamos a tenerte nuevamente, muy pronto. Y mira, hay un proyecto que presentó el senador Rasmussen en el 2019-20 que planteaba la democratización de la gobernanza, es decir, que el presidente y los consejeros sean electos por los asegurados. Tendrá sus vicios, etcétera, también, y era un proyecto que tenía algunos defectos, pero se archivó. Después los jubilados de IPS... Pero incluso antes tenía un proyecto que era de crear esta superintendencia de pensiones. Pero esa es otra cosa. No tiene que ver con la gobernanza, que está fuera de IPS. Porque él decía ya separar en dos instituciones. Él decía, en su proyecto hablaba de separar el Fondo de Salud, el Fondo de Pensiones, y crear dos IPS institucionalmente hablando, pero como se habló en algún momento, era duplicar gastos. En vez de solucionar un problema, iba a dividir dos problemas. Sí. Agregate una cabeza a la serpiente. Entonces ese proyecto se archivó. Luego el de los jubilados, que plantearon lo mismo, el mismo proyecto, pero más viable, también se archivó. ¿A qué voy? Y con esto cierro. Sí. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Don Pedro va a ser nuestro pionero en el TikTok que vamos a sacar de MF Economía e Inversiones. ¿Ah, sí? ¿Te estás enterando, don Pedro? No, ahora me entero. Ah, bueno. Cierro paréntesis. Adelante, don Pedro. Traje mi corbata roja, yo vine así nomás. No importa, le vamos a poner ahí. Bueno, con esto cierro. Sí. Y reitero, en el IPS hay gente muy preparada, muy técnica y que sabe lo que hay que hacer. Cuando presentamos proyectos técnicos viables técnicamente, que representan el fortalecimiento del fondo de pensiones, la reforma al seguro de salud para que atienda realmente, se archivan, porque no son convenientes políticamente. Ejemplo, y ni siquiera es un proyecto de ley, es un proyecto administrativo, hacer trabajar el laboratorio de producción del IPS. Tiene un laboratorio de producción de medicamentos de la Gran 7, que a lo mejor hay que comprar 2 o 3 máquinas más, cerrado. Pero le quitas la licitación a grandes empresas. Pues. Tú lo has dicho. El negocio de años de varias empresas. Entonces es muy difícil al técnico del IPS ser honesto, no digo ser honesto, ser sincero y ser frontal, porque lo sacan. La clase política domina el IPS y eso es lo que hay que eliminar. Don Pedro, un gusto tenerte como siempre. Igualmente. Era don Pedro Alley, abogado especializado en seguridad social, exgerente de prestaciones económicas del IPS, hablándonos sobre el proyecto de venta de inmuebles del Instituto de Previsión Social. Este capítulo lo van a poder encontrar en Spotify, Economía a 1000. Josema, vamos ya cerrando Economía a 1000. Nos reencontramos mañana, viernes, puntualmente a las 13. Chau, chau. No te pierdas el próximo capítulo.